piénsalo. Según los ratings, mi show de cable solo llega a 9 personas. Querer cambiar el mundo, pero tener poder limitado como yo, eso es una pesadilla. Pero tú... ¡Wow! Ser escuchado es un milagro, pero también es una responsabilidad y hay consecuencias si se usa sin medida ni cuidado. Con esto empezamos. El arte en general, en este caso el cine, es atemporal. Se produce en un determinado contexto y se reproduce, se exhibe, se consume, se reflexiona y se platica. Imaginemos a 3 personas, las que quieras. Están viendo una película. A Juan le gusta, a Mariana le deja indiferente y a Paquito no le gusta. Como a Paquito le desagrada, decide no volver a verla, no seguir a su creador y criticarlo si es necesario. Pero como a Juan sí le gustó, decide comprar la copia para verla más veces y recomendarla a sus amigos. Y Mariana dirá, chido su cotorreo. Eso pudo pasar en cualquier momento de la historia del cine, y podríamos pensar que el Paquito de nuestra historia canceló a esa película puesto que nunca la volverá a consumir. Y en cierta medida es verdad, pero el tema es un poquito más complejo que eso. El día de hoy les presentamos el dilema de la cultura de la cancelación. Decidimos empezar con ese ejemplo para no confundir. El arte depende del goce estético, las preferencias y también hay una relevancia del contexto inmediato del espectador. Si no le gusta, es por uno o varios de esos factores. Se acabó. Y hasta aquí el video de hoy, no olvides darle like, comenta y comparte. No, si apenas vamos empezando. Imbécil, ¿te crees muy gracioso? La cultura de la cancelación tiene que ver con la obra misma en cuanto a su contexto o con su creador, pero depende sobre todo de esa última parte. Y al respecto empezaremos con lo que nos orilló a hablar de la cancelación. En primer lugar, una declaración de Spike Lee. Creo que cuando miramos hacia atrás veremos que salvo matar a alguien, no sé si puedes borrar a alguien como si nunca hubiera existido. Y es que como si se tratara de un presidente tabasqueño, cuyo nombre no diré, lo entendió todo mal. Ese enfoque no es el punto de la cancelación. Y si crees que sí, estás perdiendo de vista que el arte se queda como evidencia histórica. Cancelar no es borrar algo de la faz de la tierra, sino dejar de consumirlo de ahora en adelante. Los únicos que pueden decidir borrar una obra son los dueños de ella. Los distribuidores y productores pueden decidir sacarla del mercado. El espectador no tiene el poder directo de tomar esa decisión. Lo que quiere la persona que cancela a alguien es que el cancelado reciba la menor cantidad de dinero posible por su obra, que no sea rentable y a la postre deje de estar en la escena pública. No me toques, soy famosa. Porque esa persona puede emitir comentarios nocivos para la convivencia o el respeto, y eso no se decide arbitrariamente solo porque sí, sino que un comentario incorrecto sienta las bases. Y esta última idea aterra a periodistas entre comillas como Fernando Hernández del Diario de Navarra en España, porque él cree que la cultura de la cancelación es peligrosa. Yo desayuno el peligro. Sobre todo porque las personas públicas van a tener que contratar a un community manager, y algunos de verdad lo necesitan. Yo opino. La cancelación se da por muchos factores, sobre todo porque el valor de la opinión pública se potencializó a raíz del auge de las redes sociales. Se entendió que todo aquello que circula en Facebook, Twitter o cualquier otra red tiene un alcance de penetración global. Puede formar parte de una opinión que a la postre tiene la capacidad de influir en la toma de decisiones. No solo por mi esposa, sino por los mejores amigos que uno podría tener. Cualquier discurso tiene un público que se puede identificar con él. Cuando muchas personas comparten un discurso generan una comunidad, y es como dice Hopper de Bichos. Si una hormiga se rebela contra nosotros, les aseguro que todas lo harán pronto. ¿Quién yo? 1 es ninguno. 2 ven justificado su pensamiento y salen de su cueva aún sabiendo que su pensamiento puede incitar al odio. Aquí es donde vengo a llorar. Eso pasó en 2016 en la campaña de Donald Trump. ¿O creías que utilizó Twitter solo porque le encanta ver cosas de mamadores? No mames, ese cabrón sí se pasa de lanza. Pues no, el presidente entendió perfectamente que en esos medios hay una gama impresionante de ideas, creencias y orientaciones. For President of the United States. Aquellos supremacistas blancos y racistas vieron que un personaje de esa talla pensaba igual. Al ver esto, vieron legitimado su derecho a expresar una idea que atenta contra un grupo étnico, y esa comunidad se hizo muy fuerte. We all connect with our ancestors. We will have
love, wisdom, regaining, we regain our humanity. It'll be a powerful moment. Es por eso que cada idea u opinión expresada abiertamente debe tener una autolegislación, y si una figura de alto alcance mediático dice algo, tiene la oportunidad de hacer una comunidad amplia en la que comulgan ciertos conceptos. Por lo tanto, cineastas y autores deben cuidar lo que dicen, son figuras públicas. Oye, no, eso es faltar a la libertad de expresión, cada quien puede opinar lo que quiere, pinche fascista, eso es censura. No, para nada. Vamos a revisar el artículo 6 de la Constitución mexicana para ver cuáles son los preceptos de la libertad de expresión. Era broma, no exageres. La manifestación de las ideas no puede ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de terceros, provoque algún crimen o delito o perturbe el orden público. O sea que si alguien desestima las nociones identitarias de un grupo social, está atentando contra los derechos de terceros. No quiero decir nombres, pero hizo los libros de Harry Potter. Ahora, ¿hay que cancelarla? Debemos reconocer que ella no utilizó un lenguaje que incitara al odio, pero la idea por sí misma ya demerita las creencias de alguien más, un grupo históricamente marginado, por cierto. Y también en Inglaterra hay condiciones para la libertad de expresión. Para que no me estés diciendo que esas condiciones son solo en México, y Rowling no es mexicana. El libro sobre la libertad de John Stuart Mill dicta que el individuo tiene el derecho de expresarse siempre y cuando no dañe a otros individuos. No es ley, pero es un sustento bibliográfico. Entonces, ¿cancelarla o no? Esa es la cuestión. Es muy fácil. El cine es una herramienta de expresión de ideas, es un vehículo para materializar conceptos o creencias, y lo peor es que la literatura corresponde aún más a esa característica. ¿Quién se ve? Él. Claro que una película es un reflejo de su autor, si lo vemos desde la perspectiva del arte. El cine muestra ideas, y aunque una película o libro no contenga la idea que nos lleva a cancelar a alguien, esa idea responde a su ideario personal, tanto como cualquier película que pueda hacer. Esa idea también conforma su personalidad. Si no estás de acuerdo con sus ideas, no la consumas. Así de sencillo. Y si un grupo considerable de personas también está en desacuerdo con ella, eventualmente sus creaciones perderán potencial comercial. O por el contrario, si su opinión o la propia polémica le ganan más adeptos, puede que sus creaciones tengan muchísima mayor capacidad de vender. Ay, pinche exagerado, sus ideas no tienen nada que ver con su arte. Yo también pensaba lo mismo, pero ya no tanto. Voy a acudir a un viejo amigo mío llamado Jean-Paul Sartre y su discurso El existencialismo es un humanismo para explicar esto. ¿Qué dijo mi compa Sartre ahí? Lo cito. Cuando se dice tú no eres otra cosa que tu vida, esto no implica que el artista será juzgado solamente por sus obras de arte. Miles de otras cosas contribuyen igualmente a definirlo. Ahí está la respuesta. Si alguien decide si ver una película o no, un factor a considerar es quién es el cineasta. Y si es una persona misógina, por ejemplo, y el consumidor está en contra de esos comportamientos, está en su derecho de negarse a pagar por ver eso. Obviamente eso significa un cliente menos o un espectador menos. ¿Qué bebida? ¡Mi bebida! ¡Mi bebida dietética! ¡No me digas que la olvidaste! Y eso es en realidad lo que mueve a los productores a no contratar a alguien. Como la gente está en contra de lo que piensa y decide no consumirlo, no es un buen negocio, y por eso no se le contrata. Pero no es desaparecer algo de la faz de la tierra, no va por ahí. De hecho, es un buen condicionante para formar una opinión pública, aunque eso también significa cierta dominación del discurso. Pero, ¿en qué quedamos antes? En internet hay una cantidad inimaginable de opiniones y siempre habrá alguien que concuerde con toda postura, y ese es un consumidor. Eso sirve para ver la condición moral de los usuarios, funciona para la reflexión. Ahora, vamos a ver otro caso en el que se puede cancelar a alguien, no por una opinión emitida, sino por una acusación, más en particular por acoso, abuso, violación, entre otras. Que es precisamente la razón por la que estamos aquí. Ay, ahora ya entendí. Y en realidad ya está todo dicho. Aquí el pretexto es que algunas acusaciones no se comprobaron del todo, pero la simple acusación ya es una razón tangible para establecer un juicio de valor en contra de alguien. Es aquí en donde entran los paradigmas sociales cambiantes. Ya estamos aprendiendo a creer en la víctima. Eso era imposible hace 15 años. Los tiempos cambiaron y también nuestra visión al respecto.
Noticia de última hora, las cosas cambian y la conciencia también. Hay conductas que siempre han estado mal y no necesariamente eran condenables, pero ya lo son. Y créeme, la cárcel de Twitter es de mano dura. Los juzgados de cualquier país son más clementes que los usuarios de Twitter. En el judicial argentino hasta justifican las violaciones por ser un desahogo sexual, imagínate. Estoy cansado del mundo, de la gente. Al final, la cancelación no es como piensa el periodista español antes mencionado. El aparente boicot surge porque muchas personas están en desacuerdo con la opinión o el acto de esa persona, y se forma una comunidad. El detalle importante de esto es que esas personas dependen de un público que decide invertir su dinero por la imagen del personaje público. Deben tener una buena imagen, y no hay mejor manera de tenerla que haciendo lo correcto. Eso ya depende de la moralidad de cada quien. Pero por eso te puse la escena del diario de la princesa, porque esas personas tienen poder, y si lo usan mal, habrá una consecuencia, porque el poder de expresar una idea y ser escuchada es enorme. Por lo tanto, la cancelación no es un boicot orquestado, es la tercera ley de Newton. A toda acción corresponde una reacción de la misma magnitud, pero de manera inversa. Y claro, también están quienes son cancelados por su propio contenido, y en ese caso hay que analizar por qué está cada elemento en pantalla. Eso es lo que hacemos en Tequila Technicolor. Nos preguntamos, ¿esa escena está para criticar un comportamiento o es para alabarlo? ¿Cuál es el enfoque de la película? ¿Cuál es la intención del cineasta? ¿Quién gana con ese contenido? Etcétera. En fin, eso tiene que ver más con la subjetividad del arte y con el contenido de la película. Pero siempre hay que recordar algo, y lo voy a ejemplificar con Bugs Bunny y el pato Donald. El racismo, el sexismo, la intolerancia y diversos comportamientos similares han existido siempre y siempre estuvieron mal. Sin embargo, la historia funciona de la siguiente forma. En teoría, una vez que se aprende de los errores, se corrigen. La industria fílmica imperante era racista, hasta que aceptaron que eso no podía ser así. Era sexista, y todavía lo es, y está entendiendo que eso tampoco puede seguir así, porque esos comportamientos segregan y aíslan a personas que tienen derecho de verse representadas en el arte, tanto en pantalla como detrás de ella. Películas como Dumbo, con la burla a las comunidades negras a través de los personajes de los cuervos, o series como las del pato Donald, con los soldados chinos estereotipados, estaban mal, y sigue estando mal, pero a esas películas no las podemos cancelar, porque a estas alturas del partido ya funcionan como un archivo documental histórico, registran los comportamientos de esa época. Eliminar esa documentación es como dice Whoopi Goldberg, es fingir que nunca pasó, y sí pasó. Es un momento oscuro de la industria de Hollywood, pero no se puede negar, porque incluso eso le sirvió para entender que fue ofensivo. Se debe revisar la historia para saber de dónde venimos, y saber a dónde vamos. Cómo era el tiempo antes, qué se preservó, qué cambió, qué debió mantenerse y qué debió cambiar. Y no tiene nada que ver con una generación de cristal, sino más bien con el alcance masivo de los medios digitales de comunicación. No existe tal cosa como la generación de cristal. Quien usa esa etiqueta es porque busca legitimar su derecho a ofender a alguien más. Aunque antes de entrar a la conclusión, debo recordarte que tener la oportunidad de opinar no significa que estés obligado a hacerlo, seas Spike Lee o Juan Pérez. Una vez aclarado esto, la conclusión será la siguiente. Cancelar no es borrar algo, sino obligar a que las figuras públicas se reconozcan como figuras públicas y tengan cuidado con su imagen, porque de eso viven. Y los cineastas también dependen de sus ideas, viven de representarlas, y si materializan una idea que orienta al odio o abuso de terceros, como en el caso de Woody Allen, debe haber consecuencias. En una de esas alguien replica sus actos, porque es Woody Allen, y si él lo hace, ¿por qué yo no? Kevin Spacey, el héroe de 1000 batallas, fue acusado de acoso, pero porque él lo hizo puede legitimar a alguien con los mismos impulsos. Si él lo hizo, ¿por qué yo no? En fin, esas personas, las que están frente a la cámara y los que están detrás de ella, son figuras aspiracionales. Hay niños que quieren ser como ellos, y también debemos entender que el hecho de que una conducta se replicara durante 60 años no significa que estuviera bien. Si la industria fue racista o misógina toda la vida, no tiene que serlo durante el resto de la vida. Puede y debe cambiar. Cancelar a alguien no es un boicot, es un llamado a que una figura actual se dé cuenta de que no puede seguir perpetuando sus ideas. Porque esas ideas se escuchan, tienen un impacto real, pueden afectar a un tercero. Hacer cine o cualquier arte es una responsabilidad,
y como tal se debe entender, asumirla y trabajar con ella. Si yo cancelo a alguien, quiere decir que no lo voy a consumir porque no me siento identificado con él. Si alguien más quiere seguir esa línea, adelante. Aunque también lo dice Sartre, una decisión individual es entendida como algo que quiero que sea así para el resto de las personas. Y con esto me despido. Si quieres más análisis así, por favor dale like, comenta y comparte, ya te la sabes. Suscríbete al canal, síguenos en todas nuestras redes sociales y visita las reseñas escritas. Y por favor, déjanos tu postura al respecto, aunque recuerda que tener la oportunidad de opinar no te obliga a hacerlo. Pero sí, déjanos tu comentario, por favorcito, sí. Y si no nos volvemos a ver, buenos días, buenas tardes y buenas noches.